Italia nació hace 3 años y fue un proyecto que comenzó mi gran amiga Ainhoa, que bueno, desgraciadamente ha fallecido hace poquito. Y el proyecto de la librería era, bueno, y es precioso porque es una librería que está orientada a poder ayudar a traer un poquito de luz, ¿no? a lo que es pues la vida que estamos teniendo. Toda la temática que tiene está basada pues, en temas de crecimiento personal, de búsqueda, de coaching, PNL, bueno, a través de muchos medios diferentes. Tocamos mucho todo el tema de la maternidad, del embarazo, del parto también, de todo el tema de pedagogía, de educación, valores, tanto para niños como para adultos, porque realmente yo creo que estamos educándonos cada día, ¿no? Un libro infantil que es Los 7 hábitos de los niños felices, de Sean Covey, que es el hijo de Stephen Covey. Entonces, así como su padre ha trabajado todo el tema de los hábitos positivos en la gente mayor, en el tema del trabajo y en la vida en general, pues él lo ha dedicado a los niños para que aprendan ya desde pequeños hábitos positivos que les ayuden pues, a tener una actitud diferente en la vida, ¿no? A que aprendan a resolver las cosas, a que aprendan a dejar de quejarse y a buscar soluciones y a encontrarlas, a ver que la vida puede ser otra cosa, ¿no? Y entonces este libro me ha gustado mucho porque es además tipo historietas, un poco tipo cómic, y después de cada historia, que cada una trabaja un hábito positivo, tiene el rincón de los padres, que entonces te da ideas para poder, pues eso, conversar con ellos y buscar ideas para solucionar las cosas. Y luego de adultos, me gustó mucho un libro de Wayne Dyer, que es El cambio, que en este caso viene también con un DVD y es muy bonito porque te habla de ese momento en la vida en el que te cuestionas si realmente estás haciendo lo que quieres, ¿no? Si hay un fondo en lo que tú haces y qué sentido tiene todo. Entonces te habla de ese punto, ¿no? De ese impasse en el que a veces pasamos un poco de crisis y nos cuestionamos qué queremos y hacia dónde queremos ir y cómo podemos pues, ponernos en marcha, ¿no? Y realizar aquello que cada uno hemos venido a hacer. De infantil bastante, vamos a llevar bastante porque además vienen algunos autores que están relacionados con todo el tema de educación infantil, como José María Toro, el autor de un libro que es bastante conocido, que es Educar con Corazón. Y entonces vamos a enfocar bastante por el tema infantil. Luego también de cara a adultos con tema más eso, de crecimiento personal, de búsqueda personal, y luego temas variados también, porque también todo el tema de alimentación vegetariana, por ejemplo, o, no sé, un poco de todo. Pues por ejemplo estará José Hermida, que acaba de escribir Confucio y la máquina de café, y es un libro muy divertido y además él es un gran comunicador. Y el mensaje es bonito, porque es toda la sabiduría taoísta, pero aplicada pues, a nuestros días, ¿no? En plan así, historia divertida. Y luego, por otro lado, también vendrá Peppa Kerr, que recientemente ha publicado un libro que se llama Crea tu vida. Y es un libro muy especial, porque ella creo que tiene un don especial, Peppa, para lo que es todo el tema de visualizar, o sea, de cómo uno puede ver en qué momento de su vida está y qué herramientas puede utilizar para cambiarlas. Entonces ella utiliza mucho todo el tema de las visualizaciones en la PNL. También estará, mira, otra autora de programación neurolingüística, que es Maika Pérez, que es la presidenta de la Asociación Española de PNL, que también acaba de publicar un libro que es PNL para torpes. Estará también con nosotros Ara, que es profesora de yoga en Govinde, y ella nos hará un pequeño taller con demostraciones sobre anatomía del yoga. Entonces, posturas del yoga y músculos que se trabajan. Y luego estará también Ana Paula con la anatomía del pilates, que también hará pues, una pequeña demostración. Como este año es que la Feria del Libro se está abriendo a hacer muchas otras actividades, pues todo ello yo creo que va también a enriquecer, ¿no? A que se cree un ambiente más dinámico y divertido. Pues os esperamos en la Feria del Libro y
y si queréis venir a visitarnos estaremos en el stand de la librería Auralia.